Esta semana, el portavoz de Vox en el Congreso, Pepe Millán, tomó la palabra en una rueda de prensa para exponer algunos de los temas más urgentes que afectan a los ciudadanos. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de la gravedad de los problemas que atraviesa España, los diputados han pasado la semana sin plenos ni comisiones. No deja de ser llamativo cómo, una vez más, el Parlamento parece estar en pausa en momentos en los que los ciudadanos más necesitan respuestas. Pero, afortunadamente, aquí estamos para analizar y comentar todo lo que se trató en esa comparecencia. Uno de los temas más alarmantes que se pusieron sobre la mesa fue la absoluta dejadez del gobierno de Pedro Sánchez en lo que respecta a los afectados por la gota fría. Han transcurrido ya 4 meses desde que esta catástrofe natural arrasó con numerosos municipios en la Comunidad Valenciana, dejando a su paso devastación, hogares destruidos y, lo más trágico de todo, familias que perdieron a sus seres queridos. A pesar de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, la realidad es que, hasta la fecha, solo se ha destinado un escaso 20% de los fondos prometidos para la reconstrucción. Este incumplimiento no sorprende a nadie. Los valencianos, al igual que los habitantes de La Palma, han sido abandonados a su suerte por un gobierno que, lejos de actuar con responsabilidad, prefiere centrar su atención en otros asuntos que poco o nada tienen que ver con las necesidades reales de los españoles. Mientras las personas damnificadas siguen sobreviviendo en barracones y en condiciones indignas, el gobierno sigue sin mover un dedo para resolver la situación. Lamentablemente, parece que en España nos hemos acostumbrado a esta desidia institucional. Vivimos en una sociedad adormecida, que tolera sin resistencia los abusos del poder. Nos falta ese espíritu que un día hizo de España un país con convicciones firmes y principios claros. Pero no nos equivoquemos, porque hay quienes todavía no olvidan lo que este país fue y lo que podría volver a ser si se gobierna con responsabilidad y sentido de Estado. La hipocresía del gobierno es descarada. Basta con recordar que, mientras los valencianos clamaban por ayuda tras el desastre, Sánchez y sus aliados estaban repartiéndose el control de Televisión Española, asegurándose de que la maquinaria mediática siguiera funcionando a su favor. 4 meses después, las prioridades del presidente del gobierno siguen exactamente igual: mantenerse en el poder a cualquier precio. El último episodio de este esperpento ha sido la condonación de la deuda generada por el separatismo, obligando a todos los españoles a pagar los excesos y despilfarros de quienes buscan romper el país. Pero no solo eso, sino que también se ha decidido ceder a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de inmigración. Es decir, aquellos que llevan años desafiando al Estado ahora tendrán en sus manos el control de quién entra y quién sale del país. Ante todo esto, Vox se ha convertido en la única voz que denuncia estos atropellos. No es de extrañar que desde el establishment político y mediático intenten silenciarlo y debilitarlo. Es llamativo cómo, en un momento tan crucial, ciertas figuras que antes formaban parte del partido han decidido abandonarlo, justo cuando más necesario se hace un bloque firme y sin fisuras en la oposición. Pero la indignación no termina aquí. Recientemente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en un intento de justificar la claudicación de Sánchez ante el separatismo, tuvo la osadía de preguntar si preferimos la Cataluña de 2017 o la de ahora. Se trata de la misma lógica absurda que han aplicado con la banda terrorista ETA. Como ya no matan, entonces el problema ha desaparecido. Claro, porque ya no necesitan recurrir a la violencia, si ahora es el propio gobierno el que se encarga de concederles todo lo que exigen sin necesidad de un solo disparo. Mientras tanto, en Valencia, los vecinos de Chiva y otras localidades golpeadas por la gota fría vuelven a estar en una situación desesperante. Las lluvias torrenciales han regresado y las calles continúan destruidas, abiertas de par en par, con infraestructuras que siguen sin ser reparadas. Nadie del gobierno ha aparecido por allí, ni se han tomado medidas para solventar la situación. La razón es evidente. En la Comunidad Valenciana el PSOE no tiene nada que ganar en términos electorales, así que prefieren mirar hacia otro lado. ¿Y en qué está ocupado el gobierno? En Ucrania, en Marruecos, en conmemorar aniversarios que a nadie le importan. Millones de euros destinados a enviar armas a Zelensky, mientras que en España hay regiones enteras que siguen esperando ayudas para poder recuperarse de los desastres naturales. Desde aquí exigimos que las ayudas prometidas sean entregadas de inmediato y que se lleven a cabo acciones concretas para reconstruir los pueblos devastados. Ya basta de falsas promesas y de jugar con la desesperación de la gente. Pero mientras tanto, el golpe de Estado silencioso sigue su curso.
Ahora, Sánchez ha concedido a Puigdemont el control de las fronteras. Una decisión completamente inaceptable en cualquier país serio. Y lo más indignante de todo es que no lo hace porque le preocupe la seguridad ni la inmigración, sino porque forma parte del precio que debe pagar para mantenerse en el poder. España está en manos de quienes quieren desmantelarla desde dentro, y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiéndolo? Si crees que es importante seguir denunciando la verdad y que es necesario dar visibilidad a estos temas que los grandes medios intentan ocultar, suscríbete al canal. Tu apoyo es clave para que podamos seguir informando con libertad y sin censuras. Lo que se está buscando con estas maniobras políticas es, de hecho, una ruptura progresiva y encubierta con España, despojando a Cataluña de cualquier vínculo con el Estado y otorgándole facultades que son exclusivas de la nación, como las funciones de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Esta estrategia se traduce en una cesión encubierta de soberanía, donde el control de las fronteras, que es una atribución exclusiva del Estado español, pasaría a manos del separatismo, permitiéndoles reforzar su narrativa independentista y continuar con su plan de desgajarse del país. El mensaje que subyace en este movimiento es claro: los separatistas están gritando a los cuatro vientos que consideran a Cataluña una nación independiente, y con esta cesión de competencias buscan dar un paso más en esa dirección. Controlar las fronteras no es solo una cuestión administrativa, sino un símbolo de autodeterminación que refuerza su hoja de ruta hacia la secesión. Una vez consolidado este avance, lo siguiente será el País Vasco y, eventualmente, cualquier otra comunidad autónoma donde el separatismo encuentre apoyo suficiente para desafiar al Estado. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez y sus aliados continúan justificando estas concesiones con argumentos cada vez más absurdos. Un claro ejemplo de esta narrativa manipuladora es la reciente intervención de Félix Bolaños en el Congreso, donde se atrevió a preguntar si se prefiere la Cataluña de 2017, en plena crisis separatista, o la actual. Pero la respuesta a esa cuestión es evidente. No se trata de elegir entre dos escenarios igualmente nefastos, sino de reconocer que el problema no se ha resuelto, sino que simplemente se ha maquillado mediante concesiones inaceptables. Lo que el gobierno socialista ha hecho es capitular ante el separatismo, cediendo a todas sus exigencias para evitar que se repita un escenario como el de 2017. En lugar de hacer cumplir la ley y garantizar la unidad de España, han optado por regalarles lo que antes intentaron arrebatar de manera ilegal. Pero lo más preocupante de todo esto es que esta espiral de cesiones no tiene un final a la vista. El problema del separatismo no se resuelve otorgándole privilegios. Al contrario, cada concesión es vista como una victoria y un motivo más para seguir exigiendo más y más. Y así entramos en un círculo vicioso donde el nacionalismo recibe cada vez más herramientas para construir su propio Estado dentro del Estado. En el futuro, tal vez haya un cambio de gobierno en España, pero la historia nos ha enseñado que estas concesiones rara vez son revertidas. Lo más probable es que, una vez en el poder, el Partido Popular se limite a gestionar la herencia del PSOE sin enfrentarse de verdad al problema. Y entonces, cuando los separatistas vuelvan a exigir más prebendas, nos encontraremos otra vez en el mismo punto, con los mismos argumentos y la misma narrativa, que la culpa de todo la tiene la derecha, el franquismo o cualquier otro chivo expiatorio que sirva para desviar la atención de la rendición continua ante los independentistas. La única solución real a esta crisis es cortar de raíz el problema. No se trata de buscar equilibrios políticos o de hacer cálculos electorales, sino de recuperar la soberanía del Estado y garantizar que las leyes se cumplan sin excepciones. España es una democracia y una monarquía parlamentaria, pero eso no significa que deba tolerar que su integridad territorial sea constantemente puesta en entredicho. No nos engañemos. Si la Constitución realmente se respetara, no estaríamos viendo estas cesiones inaceptables. Si el marco legal vigente se aplicara de manera estricta, no habría amnistías a delincuentes ni transferencias de competencias que comprometen la unidad del país. Pero en la España actual, la Constitución parece ser un documento moldeable que el gobierno interpreta a su antojo, adaptándolo a sus intereses políticos según convenga. El control de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, precisamente porque se trata de un asunto de soberanía nacional. No es algo que pueda delegarse ni transferirse a una comunidad autónoma sin poner en riesgo la seguridad y la cohesión del país. Pero los separatistas lo saben bien. Cada atribución que consiguen los acerca un paso más a su objetivo de construir un Estado independiente de facto. El desprecio a la legalidad no es algo nuevo en este gobierno. Desde hace años,
Hemos visto cómo la Constitución es pisoteada una y otra vez sin consecuencias reales. Sánchez y su equipo han convertido el Tribunal Constitucional en un órgano a su servicio, donde cada resolución es dictada con antelación por el PSOE. Solo así se entiende que figuras como Cándido Conde Pumpido, afines al socialismo, sean los encargados de decidir el rumbo jurídico del país. Y mientras todo esto sucede, el relato oficial sigue siendo el mismo. Quienes denuncian estos atropellos son calificados como extremistas o enemigos de la democracia. No es casualidad que desde el gobierno se intente desprestigiar a quienes cuestionan su gestión, con ataques directos a partidos como Vox y a cualquier sector que se atreva a señalar la deriva autoritaria del Ejecutivo. Pero lo más preocupante de todo esto es que el adoctrinamiento ya está calando en las nuevas generaciones. El sistema educativo, controlado en gran medida por los nacionalistas, lleva décadas inculcando una visión distorsionada de la historia, donde España es presentada como un ente opresor y las comunidades autónomas como víctimas de un centralismo represivo. Los separatistas no buscan la integración de los inmigrantes en la sociedad española, sino su conversión en ciudadanos afines a su causa. Es por eso que exigen que aprendan catalán y que asuman su narrativa nacionalista. Y todo esto ocurre mientras el gobierno socialista, con la complicidad de otros partidos, mira hacia otro lado y permite que el adoctrinamiento continúe sin oposición. Ahora se acerca el 8 de marzo, y veremos a los políticos llenarse la boca con discursos sobre igualdad y derechos. Pero, ¿dónde queda esa igualdad cuando se obliga a las mujeres que desean trabajar en Cataluña a aprender catalán, imponiéndoles una barrera que les dificulta el acceso a la administración pública? ¿Dónde está la equidad cuando se discrimina a los ciudadanos en función de su lengua o de su lugar de origen dentro de España? Lo que está ocurriendo en Cataluña no es otra cosa que una imposición ideológica al más puro estilo de los regímenes totalitarios. Se trata de una reconfiguración de la sociedad, donde solo aquellos que se alinean con la ideología separatista tienen acceso a oportunidades y derechos plenos. Y todo esto se logra mediante el chantaje político, avalado por el gobierno de Sánchez y justificado por figuras como Félix Bolaños, que presentan estas cesiones como actos de diálogo y consenso. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. España no puede seguir cediendo ante quienes buscan destruirla. No se puede negociar con quienes no creen en la unidad nacional ni en el respeto a la Constitución. Y si este gobierno sigue por este camino, llegará el día en que la propia existencia del país tal y como lo conocemos estará en peligro. Es hora de abrir los ojos y entender que lo que está en juego es mucho más que una simple cesión de competencias. Es la soberanía de España la que está siendo erosionada, paso a paso, con la complicidad de quienes deberían defenderla. Y si no se pone un alto a esta deriva, el futuro del país será incierto. Es momento de actuar. Es momento de exigir responsabilidad y de denunciar los abusos de un gobierno que ha convertido la rendición en su principal estrategia política. Y sobre todo, es momento de que los españoles despierten y tomen conciencia de lo que realmente está en juego. Nos están empujando a los españoles hacia un callejón sin salida, un laberinto sin escapatoria donde cada paso que se da solo refuerza la debilidad del Estado frente al separatismo. Cada una de estas concesiones, que en un principio parecían completamente incompatibles con la Constitución, han terminado, como por arte de magia, encajando dentro de un marco legal que ha sido manipulado a conveniencia. Pero la realidad es innegable. Todas estas cesiones están sirviendo para fortalecer los mecanismos del independentismo y borrar la presencia del Estado en Cataluña, sin importar cuánto intenten disfrazarlo los dirigentes del PSOE bajo eufemismos como pactos o capacidad de diálogo. Lo que en realidad está ocurriendo es un simple intercambio basado en el chantaje y la presión, donde el gobierno central cede y entrega lo que le exigen con tal de mantenerse en el poder. Frente a esta situación, la única respuesta posible es una oposición firme, sin titubeos, que no se pliegue ni a los intereses del separatismo ni a la agenda de quienes buscan desmantelar la unidad nacional desde dentro. Y aquí es donde surge el problema, porque el que debería ser el principal partido de la oposición, el Partido Popular, en lugar de plantarse con firmeza ante estos atropellos, sigue tendiendo la mano a formaciones como Junts, que trabajan día a día para dinamitar la nación. Esto no es nuevo, pero sí es cada vez más evidente. El Partido Popular ha optado por una estrategia de ambigüedad que lo acerca peligrosamente a las posiciones del gobierno socialista. Lo que he señalado antes sigue siendo cierto. El Partido Popular tiene un problema profundo, y ese problema es que en muchas cosas se parece demasiado a figuras como Félix Bolaños. ¿Por qué menciono tanto a Bolaños hoy? Pronto lo sabrán.
Pero lo cierto es que tanto él como el Partido Popular repiten una y otra vez el mismo argumento. Esto es una democracia parlamentaria, hay que dialogar, es necesario alcanzar acuerdos. Todo suena muy bien en la teoría, pero la realidad es que no se puede dialogar ni negociar con aquellos que han traicionado al país, que han jugado sucio, que han cometido abusos y que han saqueado las instituciones. Aunque, pensándolo bien, tal vez el Partido Popular tampoco tiene demasiado margen para criticar, porque no es que su historial esté precisamente limpio. Su implicación en múltiples escándalos de corrupción le ha restado credibilidad y autoridad moral para plantarse de verdad contra los desmanes de Sánchez y sus socios. Dicen que el ladrón cree que todos son de su condición, y quizás eso explique muchas cosas. Tal vez por eso el PP no se enfrenta con toda su fuerza a las maniobras del PSOE y el separatismo, porque, en el fondo, entre ellos hay más semejanzas de las que sus votantes quieren admitir. Esto es algo que los propios votantes del Partido Popular deberían reflexionar. ¿Realmente están apoyando una alternativa real o simplemente están dando su voto a un partido que, cuando le conviene, se alinea con los mismos a los que dice oponerse? Y hablando de defender lo indefendible, es hora de que algunos periodistas dejen de hacer malabares para justificar lo que no tiene justificación. Federico Jiménez Los Santos, Carlos Herrera, si realmente quieren ser coherentes con España, deberían replantearse sus discursos y dejar de blanquear a quienes han demostrado, una y otra vez, que solo buscan su propio beneficio. Mientras tanto, desde nuestra posición, hemos tomado medidas concretas. Se ha presentado un escrito a la mesa del Congreso solicitando que no se admita a trámite esta proposición de ley, dado que es manifiestamente incompatible con la Constitución. Además, se ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara que elaboren un informe sobre la constitucionalidad de esta norma. Y en caso de que, a pesar de todo, esta propuesta avance, exigimos que se le apliquen las mismas condiciones y requisitos que a un proyecto de ley, incluyendo la consulta de todos los informes preceptivos necesarios. Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Y si tú has llegado hasta el final de este vídeo, significa que también estás haciendo tu parte. Este canal existe gracias a personas como tú, que buscan información sin filtros y que quieren conocer la verdad más allá de la manipulación mediática. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete y ayúdanos a seguir adelante. Porque solo con una ciudadanía informada podremos enfrentar la realidad que nos imponen.